Hola, ¿cómo está tu vida en estos momentos? ¿Cómo está tu esposo o tu esposa, tus hijas e hijos? En Proverbios 16:20 Dios dice que te hará prosperar si atiendes a su palabra. Serás dichoso si confías en Él. Hoy hemos preparado un mensaje directamente para ti, para que atiendas y seas prosperado, para que tu confianza en el Señor aumente. Él guiará tu vida y te dará sabiduría y sustento espiritual para cualquier situación, y eso será para ti y para tu familia y tu gente cercana. Acompáñanos en este mensaje junto al pastor Froilán Covarrubias, aquí en Tiempo de Paz. Bienvenidos. Tiempo te alabaré, Señor, en la abundancia y en la escasez cantaré. Mejor que la vida es tu presencia, oh Dios, y tus bondades inundan mi corazón. Más vale perderlo todo que estar sin ti. Aunque nada yo tenga, me gozaré. Mejor que la vida son tus caricias, oh Dios, y tus bondades inundan mi corazón. Perderlo todo que estar sin ti. Aunque nada yo tenga, me gozaré. Mejor que la vida es tu presencia, oh Dios, y tus bondades inundan mi corazón. Esperanza para vivir, siempre declararé de tu fidelidad. Aunque este mundo se caiga en pedazos, siempre hermoso amor, alzo mis manos.
Apreciado amigo, amiga, es un placer saludarte y poder nuevamente dar la bienvenida a nuestro programa Tiempo de Paz. De la serie Maravillas de Dios, hoy el tema es titulado El poder de la fe. La fe, aquello que hace la diferencia entre una vida y otra. Como vamos a consultar la palabra de Dios respecto a este importante tema, te invito a tener una oración de invocación. Nuestro amado Dios, invocamos tu bendita presencia al desarrollar este tema y escudriñar tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El episodio que vamos a considerar hoy en nuestro programa tiene su lugar en Galilea. Jesús había regresado a su región y nuevamente puso su lugar de operaciones en la pequeña aldeíta donde iniciara su ministerio público, Caná de Galilea. Allí el Señor había hecho también una señal maravillosa al comenzar su predicación pública. Y es así como la Escritura en el Evangelio de Juan, capítulo 4, menciona un evento muy especial. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, dice el texto, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús venía de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo porque estaba a punto de morir. Cuando examinamos el mapa del viaje que hizo este oficial, nos percatamos que la distancia que separa Caná de Capernaum, la ciudad de Nahum, es relativamente breve, aproximadamente 26 kilómetros. Nada comparado a la enorme distancia cultural que había entre los habitantes de la región con sus conquistadores romanos. Muchas diferencias, muchos enfoques acerca del poder de Dios, de la divinidad misma. Los romanos, en su condición de imperio, tenían una cantidad de divinidades a las cuales atribuían sus éxitos militares. Por otra parte, este hombre, soldado de las legiones romanas, había tenido un contacto con la fe en el Dios único, el creador del cielo y de la tierra. También había escuchado acerca de un profeta, Galileo, de la región de Nazaret, llamado Jesús, quien recorría el país enseñando, predicando y también sanando. Era interesante poder examinar cómo personas que eran ajenas a la fe de la nación judía podían tener un concepto diferente de lo que habían adoptado en su infancia. El nexo, la relación, aun cuando siendo en diferentes condiciones de conquistadores hacia conquistados, había sido traspasada por el conocimiento y la fe en un Dios vivo. Siendo así, podemos nosotros señalar la primera enseñanza de nuestro programa. La fe, queridos amigos, es una flor que florece en diferentes jardines. No es necesario que las personas tengan una confesión religiosa como requisito para recibir el don de Dios. Si pudiéramos definir la fe, podríamos decir que es liberalmente entregada, es un don universal, otorgado por Dios a la raza humana.
todo dependerá del ejercicio que hagamos de esta fe, el que ella se fortalezca o muchas veces, al ser descuidada, pueda palidecer y morir. Es por esa razón que nosotros vamos a ver en las Escrituras el beneficio de ejercitar la fe y creer en Dios, esperando de Él sus bendiciones basadas en su carácter bondadoso que las mismas Sagradas Escrituras nos revelan. Queridos amigos, el ruego del oficial fue el siguiente. Descendió donde él y le rogó que descendiera y sanara a su hijo porque estaba a punto de morir. Su ruego era que Jesús fuera a su hogar. Seguramente dentro de sus conceptos y sus paradigmas, este hombre, tal como Eliseo y Naamán, querían, en el caso del paciente, ver una manifestación del poder de Dios bajo ciertos parámetros, con ciertas conductas. Este hombre asociaba la directa relación de Cristo con el cuerpo moribundo de su hijo. Él pensaba, si desciende a mi casa, lo va a tocar y lo va a sanar. Esa era su forma de pensar, sencilla. Pareciera ser que si él no conseguía llevar a casa al maestro Galileo, su corazón no podía imaginar las tristes consecuencias y el triste desenlace de no haber podido llevar a Jesús. Cuando este hombre salió de casa, sin embargo, tenía en su corazón una fe que estaba naciendo y que estaba siendo desarrollada poco a poco. En su mente tomó una decisión. Su hijo estaba moribundo. No había posibilidad de remedios otorgados por la medicina de su tiempo. Se habían hecho todos los esfuerzos posibles y se lo veía de mal en peor. Fue entonces cuando él se vio impulsado y urgido a decidir. ¿Se apartaría de su lecho de moribundo con el riesgo de no volver a verlo o de no estar con él en sus últimos momentos? ¿O se aventuraría en una odisea de fe para buscar una solución en el profeta de Galilea? Con un corazón de padre conmovido, pensó que él no se podría perdonar no haber hecho el último intento por salvar la vida de su hijo, y emprendió su viaje. Describiendo este viaje, una escritora inspirada plantea que el oficial salió en pleno día. Las aves del cielo circundaban el aire. El sol asomaba con su resplandor vivo. Pero para este hombre, su corazón estaba con grandes nubarrones y el cantar de las aves parecía un sinsentido. Sin embargo, avanzó y se dirigió en medio de estas emociones encontradas en su corazón en busca de la solución que su hijo necesitaba urgentemente. Poco imaginaba este hombre que era Jesús quien le estaba atrayendo con el poder de su amor. Alguien podría cuestionarse y decir, ¿cómo si Jesús no le conocía? Pero las noticias del ministerio de Jesús habían llegado a toda la región. Por otro lado, el poder del Señor se manifiesta con la operación misteriosa del Espíritu de Dios. Es el Espíritu el que nos induce a buscar soluciones de Dios. Es el Espíritu quien muestra a Cristo y quien nos hace confiar que podemos dirigir nuestros pasos con seguridad de ser recibidos, acogidos y bendecidos por el Señor mismo. Jesús estaba atrayendo a este hombre, como dice la Escritura, con las cuerdas humanas del amor. Esas cuerdas maravillosas que unen a gente de distintas etnias, de distintas culturas, pero que Dios pone en el corazón humano
para poder celebrar maravillosas y preciosas ocasiones para manifestar su gran poder sanador. La palabra de Dios indica que Jesús respondió al pedido del oficial diciéndole: si no hubiera señales y prodigios, no creeréis. El oficial se sintió en la presencia de un ser superior. Se sintió que alguien estaba leyendo su corazón. Como quien hojea un libro, el Salvador veía las páginas ocultas de su propia forma de pensar. Este hombre había puesto en sí una condición para creer en este hombre que predicaba el Evangelio, Jesús. Si él veía que su hijo sanaba, él estaría dispuesto a seguir a Jesucristo como un discípulo más. Pero si eso no era así, definitivamente la puerta de su corazón se cerraría hacia el mensaje de la salvación. ¿Cuántas veces nosotros también interponemos barreras entre nosotros y Dios? ¿Cuántas veces decimos, si Él no hace esto o esto otro, yo no creeré? Si no me resuelve esta situación o esta otra, no voy a aceptar seguir sus caminos. Sin embargo, viendo la situación de su propio corazón revelada y dándose cuenta que esa condición que él había puesto podría ser un impedimento para recibir la bendición de tener su hijo sano, su corazón cedió. Pensó y planteó en su intimidad: voy a esperar qué más me dice. Jesús, acto seguido, le dirigió la mirada y el oficial aprovechó ese momento para decirle: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Había premura en su pedido. Apúrate, Señor, en otras palabras. Mi hijo está por morir, no hay tiempo que perder. Vamos, no está tan lejos. Pero ahora recibió un importante y enorme desafío para avanzar en su fe. Muchas veces la fe requiere ciertas pruebas. Requiere que pasemos por alguna situación que nos impulse a cerrar los ojos y lanzarnos con confianza en los brazos del Eterno. Fue por eso que el Señor ahora, queriendo desarrollar mayormente la fe de Él y de toda la gente que fuera testigo de su maravillosa operación, Jesús dijo: ve, tu hijo vive. La situación era muy especial, incalculada. Nunca él se había figurado volver a casa sin el Salvador. ¿Cómo lo iba a sanar? Simplemente Jesús había dicho: ve, un imperativo, había dado una orden. El tono, el porte, la autoridad de Cristo impresionaron su corazón. La palabra de Cristo caló profundo en su alma. Sintió que era Dios que le estaba diciendo: mi palabra es distinta de la de los hombres. Tengo autoridad sobre todo. Ni el tiempo ni la distancia separarán a alguien que se aferre con fe del Dios infinito, creador del cielo y de la tierra. Cuanto más el Verbo hecho carne, Cristo venido en carne humana para estar junto a nosotros en nuestras tristezas, en nuestros afanes, en nuestras desazones, en nuestras crisis. El soldado se aferró de la palabra de Cristo. Dice la Escritura: y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Volvería a casa sin llevar a Jesús consigo, pero se aferró de la promesa del Señor: tu hijo vive. Una palabra dicha con amor, pero también con santa autoridad. Queridos amigos, ¿creemos nosotros la palabra del Señor? ¿Estamos dispuestos a echar nuestra suerte con un así dice el Señor? ¿O esperamos pruebas para que nuestra fe se pueda
fortalecer o aferrar a aquello que estamos solicitando con urgencia. El Evangelio de Juan usa esta palabra nuevamente. Creyó la palabra. Hay ciertos detalles que nos indican qué tipo de fe tuvo este hombre. Acompáñame al relato. Su camino de regreso es registrado por la Biblia con las siguientes palabras preciosas que Juan revela. Dice aquí, con claridad muy meridiana, y cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron las nuevas diciendo, interesante, las mismas palabras que Jesús le había pronunciado. Los siervos, sin haber escuchado nada, repiten las mismas palabras que Jesús había usado para despacharlo a casa. Dijeron, inspirados por Dios, tu hijo vive. Un escalofrío corrió por la espalda de ese hombre. La promesa se había cumplido. Sin embargo, se había cumplido por la fe de él. ¿Cómo dirás tú? Espera un momento. Daremos la respuesta. Dice la Biblia, él preguntó a qué hora había comenzado a mejorar. Y registra el apóstol, le dijeron, ayer a la hora 7ª le dejó la fiebre. Entonces el padre entendió que aquella hora era cuando Jesús le dijo, tu hijo vive. Y creyó él y toda su casa. Es interesante que el regreso de ese hombre no fue en la misma jornada. La Biblia relata que él llegó al otro día. ¿Qué es lo que hizo durante ese periodo? Habíamos dicho que él se retiró sintiendo que el sol y las aves eran una burla para su fe. Pero cuando regresó, se tomó tiempo. Pasó la noche en el bosque, orando. Caminó con calma hacia su hogar. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Para él ahora las estrellas eran las de un Dios que ilumina nuestros corazones. Para él la tranquilidad y la brisa reflejaban el poder de Dios en la naturaleza. Creyó de todo corazón y recibió el poder y el milagro de una fe sanadora. Te invito a creer como este hombre que puso la vida de su hijo en las manos de Dios. Pongamos nuestra vida en las manos de Dios y confiemos en su palabra poderosa y redentora. Oremos a Dios. Dios nuestro, que nuestra fe pueda ser poderosa, que sin condiciones creamos en tu palabra y en tus promesas para poder ver las maravillas obradas por la fe. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Sin duda hemos recibido un mensaje lleno de la gracia de Dios para nuestras vidas. Sigue acercándote a Dios confiadamente, como lo dice el apóstol Pablo. Acércate al trono de gracia para recibir misericordia y hallar el favor del Creador. Eso nos va a ayudar en los momentos que más necesitemos. Nos encontramos en un próximo capítulo de Tiempo de Paz. Que la gracia del Señor esté contigo.